Vamos a continuar con el tema de vectores. En este caso vamos a graficar vectores. Vamos a graficar vectores por sus componentes. Entonces, vamos a ver cómo es la representación gráfica de un vector con componentes, por sus componentes. Entonces tenemos aquí un plano cartesiano. Ya un momento que esto lo voy a hacer directo así en PowerPoint porque para trabajar con las flechitas más cómodo. Ajá. Tenemos entonces un plano cartesiano y vamos a dibujar los vectores que están acá. Estos dos que me señalan. ¿Cómo sé que es un vector? Me lo indica la flechita que tiene arriba. Si no tuviese la flecha, solo me está señalando un componente de otro vector. Entonces, cuando me aparece acá la flecha, voy a buscar el vector A, que tiene un componente en X y un componente en Y. Tiene un componente en X. Siempre es un problema con esto. Tiene un componente en X. Vamos a ponerlo aquí así mejor. En X y un componente en Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo primero voy a ubicar el punto 2 en X, luego voy a ubicar el punto 5 en Y allí es que yo voy a trazar mi vector. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ubicar el punto 2 en el eje de las X, sería acá. Y el punto 5 en el eje de las Y, paralelo al 2, sería aquí. Entonces mi vector va a estar a esta altura. Ahora voy a dibujar ese vector, el vector A, que tiene una componente en X y una componente en Y. Vamos a hacerlo acá. Voy a partir desde 0, no necesariamente se parte desde 0. Ustedes pueden partir desde otro número, pero siempre y cuando cumpla con eso mismo. Voy a correr 5 espacios y 2 de este lado. O sea, lo puedo hacer paralelo, pero siempre y cuando tenga el mismo módulo. Entonces saco mi vector desde acá, desde 0. Me disculpan si no quedaba exacto, pero mi mouse está un poquito mal. Un poquito no mucho, entonces se me mueve mucho. Y vamos a colocarle otro color. Entonces este sería mi vector A. Este sería mi vector A, que tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿Qué le falta a esa letra para que sea un vector? A esta letra A, ¿qué le falta para que sea un vector? La flechita, le falta la flechita. Entonces ya yo tengo mi vector A. Ahora yo quiero mi vector M. Mi vector M tiene componente en -2. Ajá, este que está aquí es un vector positivo o un vector negativo. Positivo. Ahora voy a buscar el M. ¿Ese es un vector positivo o negativo? Es un vector negativo. Entonces yo voy a ubicar en el eje de las X a -2 y voy a ubicar en el eje de las Y a -6, a la altura de -2. Y estaría aquí. Entonces hasta allí voy a dibujar mi vector. También lo puedo hacer desde 0 o lo puedo hacer desde otro punto, siempre y cuando yo esté corriendo estos 6 espacios. Ya, déjenme quitar esto un momento para poder sacar la otra. Entonces aquí tenemos mi vector M. Este sería mi vector M. Voy a borrar esto.
Este sería entonces mi vector M. Vamos a colocarlo acá, el vector M, con su respectiva flechita arriba. Entonces, ¿cómo compruebo yo? Si, por ejemplo, a mí me saliera solamente el vector allí en el plano cartesiano, si solamente me saliera el vector y me pidiera cuáles son sus componentes, ¿qué debo hacer? Si solo me sale esto y no me están dando los componentes, entonces yo lo que voy a hacer es trazar líneas paralelas. Trazo líneas paralelas desde este punto hacia acá y desde este punto hacia acá. Trazo otra línea paralela. Y eso me estaría dando a mí los componentes. En el caso de que me apareciera el vector sin los componentes y me pidiera ya los componentes. Y siempre la punta de la flecha debe llegar hasta acá. No es que voy a dejar la línea hasta ahí y luego hago la punta, porque si no, está midiendo más ese vector. Bien, está claro entonces los componentes, ¿cómo lo van a hacer? Un componente en Y siempre va a tener un componente en X, va a ser el primero que me aparezca. Y en Y va a ser el segundo. Deben ser exactos. Aquí me disculpan que no está saliendo exactos, pero como les digo, el mouse está mal, entonces se me mueve mucho y me cuesta sacarlo exacto. Y no necesariamente tiene que partir de 0. Yo lo puedo hacer, por ejemplo, desde aquí, desde 1, y que igual me mida esos 6 espacios. O sea, tiene que tener el mismo módulo, no importa que salga desde 0, no importa que el punto de aplicación o el punto de origen sea 0. Vamos con otro. Vamos con otro. Tenemos entonces el vector C, el vector D, el vector B. Aquí se movió esta flecha. Vamos a arreglarla. El vector B. Y el vector M. Entonces vamos a dibujar todos esos que están allí. Vamos primero con el vector C. El vector C me dice que tiene una componente en 0 y una en 4. Es decir, desde aquí va a estar su primer punto y va a llegar hasta menos 4. Entonces, ¿cómo yo voy a dibujar ese vector? Lo voy a hacer desde 0. Es decir, que prácticamente no tiene componente. Él no tiene componente en X. Desde aquí hasta el 4. Exacto, como les dije, la punta de la flecha va a llegar allí. Y aquí tenemos entonces el vector C. Vamos a escribirle el vector C. Este es el C. Este es un vector como positivo o negativo. Negativo. Vamos con el siguiente. Vamos con el D. El D tiene su componente en X, que sería 1, y tiene su componente en Y, que sería 4. Vamos hacia la derecha y hacia arriba, por lo tanto es un vector positivo. Vamos a dibujarlo en 1, será el primer punto, hasta 4, va a llegar hasta acá. Entonces yo lo puedo hacer desde 0 también hasta acá. Por lo menos estos dos vectores que tienen el mismo punto de origen, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les llama si tienen el mismo punto de origen? ¿Cómo se les llama a esos vectores que tienen el mismo punto de origen? No importa que no tengan la misma dirección, que no tengan el mismo módulo. Si tienen el mismo punto de origen, ¿cómo se llaman? Tiene que llegar exacto, ya saben. ¿Será un vector equipolente? ¿Será un vector paralelo? ¿Cómo se llama esos vectores que tienen un mismo punto de origen?
¿Cómo se llaman esos vectores que tienen un mismo punto de origen? Concurrentes, vectores concurrentes que tienen un mismo punto de origen. Vectores concurrentes. Muy bien, Gianfranco, vectores concurrentes. Vamos con el vector B. El vector B tiene su componente en X en 5 y su componente en Y lo tiene en 0. Entonces ese vector, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Va hacia la derecha o hacia la izquierda? Tiene su componente en X en el 5. Ya va, sería la derecha de ustedes y la izquierda mía. Así sería. Tienes el X en 5 y el Y en 0. Entonces, ¿cómo iría? Así, ¿verdad? Vamos a hacerlo de otro color. Aquí lo tenemos. Este sería entonces el vector B. Y nos faltaría el vector M. Vamos con el vector M. Este me dice que está en menos 2 y menos 6. Menos 2 en las X y menos 6. Iría hasta acá. Sería de aquí hasta acá. Vector M. Bien, entonces tenemos todos esos 4 vectores que me mandaron allí a graficar. Vectores con componentes. Todos estos son, como los estoy haciendo todos desde 0, hay uno que no es concurrente. ¿Cuál es el que no es concurrente? ¿Cuál es el que no es concurrente? ¿Cuál es el vector que no es concurrente allí? Seguro que ninguno es concurrente. Están adivinando. Tengo 3 vectores que parten del mismo punto de origen. No, pero hay uno que no está iniciando allí. Fíjense en la cabeza de la flecha. Fíjense en la cabeza de la flecha. La cabeza de la flecha me indica el sentido. Entonces el B no es concurrente. Fíjense dónde está la cabeza. Él está terminando allí. Él está terminando allí, no está iniciando, está terminando allí. Entonces es el B. El verde es el C, el lila es el D, el amarillo es el B. Entonces es el B. Bien, vamos a continuar. ¿Quieren le dan un capture allí a la pantalla para que lo pasen a su cuaderno? No sé. Vamos con la otra parte. Voy a borrar esto. O no. Ya, denle primero al capture. Creo que lo quité muy rápido. Listo. Bien, vamos ahora con la siguiente diapositiva. Y me dice, ajá, aquí. Esto que está acá no tiene la flechita. Por lo tanto, esto no es un vector.
Esto tampoco es un vector. El vector va a ser CD, el resultado de estos dos. Estos dos son los componentes para el vector CD. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Yo voy a ubicar primero el componente C, que sería que parte desde el punto 2 hasta el punto 5. Entonces aquí yo voy a dibujar mi primer punto. Aquí va a ser el inicio de ese vector. Y voy ahora con el D. Va desde -1 hasta 3. Entonces aquí va a ser el final de ese vector. Y ahora sí grafico mi vector CD. Ahora sí voy a graficar mi vector CD. Ahora sí voy a graficar mi vector CD. Ahora sí tengo mi vector CD. Ahora entonces, ¿cuáles son las componentes de ese vector? ¿Cuáles serían las componentes de ese vector? Él está iniciando aquí y está terminando acá. ¿Cuáles serían las componentes? Sería 2 y -1. Sus componentes entonces serían 2 y -1. 2 y -1. Esos serían sus componentes. Empieza en 2 y termina en -1. Vamos ahora con esto que están acá. Tenemos un componente en A, tenemos un componente en B, un componente en C. Para obtener el vector AC y el vector BC. Vamos a realizarlo. Entonces tenemos, primero vamos con el A. El A empieza en 2, vamos a borrar este primero. Vamos a quitar este de acá. Vamos con el A. El A, él empieza en 2 y termina en 4. El punto va a estar entre 2 y 4, va a estar aquí. El B va desde, vamos a hacer el AC primero, ya que lo estoy enredando. Primero vamos con el AC. Tenemos el punto A, es allí, y el C sería en -3 y 3. -3 y 3, entonces el punto estaría acá. Ahora sí voy a hacer el vector AC. Nos estaba enredando. Entonces vamos desde aquí hasta acá. Vamos desde aquí hasta acá. ¿Y cuáles serían sus componentes? Ya saben que lo tienen que llegar exactico aquí. ¿Cuáles serían los componentes del vector AC? Serían 2 y -3. Serían 2 y -3. Ahora vamos con el BC, que ya por aquí Daniel ya lo sacó. Vamos a hacerlo de todos modos. Entonces el B6 tiene su inicio, lo va a tener entonces un -1 y 3. Acá ya tengo un punto allí dibujado. Y -3 y 3 acá. Vamos a dibujar ese vector. Iría desde acá hasta acá. Allí tenemos el vector B6. ¿Cuáles son sus componentes? Sería -1 y -3. Sería -1 y -3. Sería -1 y -3. Bien. Ahora, vamos a... denle captura de pantalla a esto para hacer otra cosa. Denle captura de pantalla a esto para hacer otra cosita. Me avisa.
Listo. En su cuaderno lo acomodan bonito, hacen el plano cartesiano y todo eso. Lo que es suma y resta de vectores ya lo vamos a ver después de vacaciones. Bien, entonces voy a quitar esto. Si yo les trazo a ustedes un vector que va desde acá hasta acá, y yo les digo que ese es el vector n. Este es el vector n. ¿Cuáles serían los componentes de ese vector? ¿Cuáles serían los componentes de ese vector? ¿Seguros que es 0 y 3? Por aquí me pusieron 0 y 3. ¿Seguros que es 0 y 3? ¿Y seguro que es 7 y 3? A ver, por aquí me levantaron la manito. A ver, Daniela había levantado la mano. Recuerden que primero va el componente X y después va el componente Y. 3 y 7 sí es. 3 y 7 sí es. Matías por aquí me pone 3 y 7. Daniel me lo había puesto al revés. 7 y 3. Es 3 y 7. ¿Por qué? Ya le dije, hacemos líneas paralelas. Si hacemos líneas paralelas, los vamos a obtener. Y como la flecha está hacia allá, entonces yo aquí tengo mi componente Y y aquí tengo mi componente X. Aquí tengo mi componente X y mi componente Y. Entonces sería 3 y 7. El vector n, sus componentes van a ser 3 y 7. 3 y 7. Eso sería. Vamos a dibujarles otro. Si yo tengo, a ver, ¿cuáles hago? Vamos a hacerle otro. Vamos a hacerle uno negativo. Este de acá. Ya que no lo hice con flecha. Perdón. Este de acá. Este de acá. ¿Cuáles son sus componentes? Ajá, muy bien, Matías. Ya Gabriel también lo sacó. Bien, sería entonces sus componentes. Vamos a llamarlo, a ponerle ¿qué? A, B, C, D. Vamos a llamarlo vector E. No hemos usado la E. Entonces, para el vector E, sus componentes van a ser menos 2 y menos 6. Menos 2 y menos 6. Esos son sus componentes. Y si yo les coloco un último, vamos a hacer un último. Este que está acá.
¿Qué podemos hacer? Vamos a trasladarlo hasta acá. Lo podemos trasladar hasta ahí, más fácil. ¿Cuáles son sus componentes? Fíjense dónde está el inicio y dónde está el final. ¿Cuál sería el componente en X? Este vector vamos a llamarlo F. Vamos a llamarlo F. Ajá. ¿Su componente en X quién sería? ¿Cuánto sería? Su componente en X sería 2. 2 seguro o menos 2. Sería 2. ¿Y el componente en Y quién sería? El componente en Y sería 0. El componente en Y sería 0. ¿Dónde está llegando la cabeza de la flecha? Sería 0. Su componente en Y sería 0. Bien, entonces con esto terminamos este tema. Como les dije, la próxima semana no, después de vacaciones trabajaríamos con suma y resta de vectores.